Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ulises Cuasit Alvarado y a lo largo de este video presentaré el proyecto final Sensor Piezo-Resistivo en Configuración Puente Whetstone de la materia MEMS 1, dirigida por la doctora Susana Soto Cruz. Una primera definición general para los MEMS es que se trata de sistemas embedidos y especializados en miniatura que involucran uno o más componentes o estructuras micromaquinadas que actúan como sensores o actuadores para habilitar funciones en un nivel superior dentro de la estructura de un sistema más complejo. Son principalmente dispositivos electromecánicos, fabricados mediante técnicas desarrolladas por la industria de la microelectrónica. Cuyas dimensiones se encuentran en el orden de los micrómetros, basados principalmente en estructuras de silicio, y que tienen un cierto grado de integración con circuitos electrónicos desarrollados en este mismo material. Para la creación de los MEMS se usan herramientas y técnicas similares a las que fueron desarrolladas para la industria de los circuitos integrados. Entre las técnicas empleadas destacan la fotolitografía, moldeo por inyección, estampado, estereolitografía y galvanoplastia. Además, esta tecnología permite el uso de una gran variedad de materiales. La elección de este dependerá del tipo de dispositivo a crear. A pesar de eso, los materiales más utilizados son el silicio, los polímeros y los metales, como por ejemplo el aluminio. Hablando del silicio, este es el material utilizado para crear la mayoría de los circuitos integrados utilizados en la electrónica de consumo en el mundo moderno. Las economías de escala, facilidad de obtención y el bajo costo de los materiales de alta calidad y la capacidad para incorporar la funcionalidad electrónica hacen al silicio atractivo para una amplia variedad de aplicaciones de MEMS. El gran número de aplicaciones que tienen los MEMS hacen de ellos una parte fundamental de la tecnología en general. Por ejemplo, algunos de los MEMS más conocidos pueden ser los acelerómetros, giroscopios, micrófonos, sensores de temperatura, sensores de presión y así un largo etcétera. Hablemos de las ventajas de estos sistemas microelectromecánicos, ya que son excelentes para la medición debido a su alta sensibilidad, lo cual son ideales para ciertos escenarios, como por ejemplo es el caso de la telemetría en el hardware informático. Otra ventaja es que el motivo por el cual muchos diseños de CPU y GPU son viables en ciertos factores, forma, tamaños y consumos, no es otra cosa porque las velocidades de reloj se adaptan a través de un termómetro integrado que no es más que un dispositivo MEMS. Lo mismo se puede decir de los sistemas de laptops, tablets o smartphones. Es más, su pequeño tamaño no solamente es ideal para la integración de los componentes, sino que hace su trabajo con un consumo de energía muy bajo, lo que permite mucha versatilidad en su aplicación a diferentes sistemas. Como podemos ver, no solo se requieren varias disciplinas para su diseño y creación, sino que además tienen utilidad en múltiples mercados. Hablando en específico de un sensor piezo-resistivo, este es un dispositivo que hace uso de cambios en la resistividad de ciertos materiales semiconductores cuando se somete a un esfuerzo mecánico para realizar una acción electrónica. Este fenómeno piezo-resistivo se basa en la tendencia de estos materiales a sufrir cambios en sus características resistivas, latentes cuando se flexionan por exposición a través de presión o estrés. Esto provoca un cambio correspondiente en cualquier corriente eléctrica que pase a través del dispositivo, lo que se traduce en una medición o lectura. Cuando ciertos materiales semiconductores se exponen a esfuerzos mecánicos, cambia su resistividad o capacidad básica para oponerse al flujo de la corriente eléctrica. Este cambio en el carácter resistivo de los materiales obviamente cambia su valor de resistencia específico.
Esto da como resultado un aumento o una disminución de la corriente que pasa a través del dispositivo, que luego se utiliza para indicar o medir la tensión involucrada. El efecto piezoresistivo se aprovecha para crear una gama de dispositivos semiconductores sensibles a la deflexión, que se utilizan para registrar y medir fuerzas inductoras de tensión como la aceleración y la presión. Este sensor se realiza con una configuración de un puente de Wheatstone, ya que es el más usado para el acondicionamiento de sensores de tipo resistivo, ya que convierte las variaciones de resistencia en variaciones de voltaje. Aquí es donde aterriza el proyecto final, que no es más que el diseño de un sensor de presión piezoresistivo en configuración puente Wheatstone. Este diseño es específico para el modelo de un sensor de presión de gases puros no corrosivos, con aplicaciones industriales, por lo que el diseño del sensor trabaja con un rango de presión de 0 a 100 kilopascales. En esta primera parte de la metodología, comenzamos con el diseño de la resistencia 1. En este sentido, es necesario definir cuál va a ser la configuración de la resistencia dentro de la membrana. En este sentido, se seleccionó que fuera perpendicular al borde, es decir, transversal. Luego de haber seleccionado la configuración, continuamos con el cálculo de las resistencias del sensor. Entonces tenemos la siguiente expresión para poder obtener la resistencia a partir de algunos valores propuestos. Entonces tenemos R es igual a P, donde P es la resistividad multiplicado por la longitud dividido entre el área, en donde el área también lo podemos ver como W por T, en donde W es el ancho y T es el espesor. Entonces, las dimensiones de L, T y W van a ser las dimensiones de la resistencia que se está diseñando. Como siguiente paso, es necesario definir una relación entre la concentración de impurezas y la resistividad del silicio, ya sea para tipo N o tipo P. Para el diseño de la primera resistencia tenemos los siguientes parámetros propuestos. La longitud con 145 micrómetros, el espesor 300 nanómetros, la anchura 400 micrómetros, y de acuerdo a la gráfica mostrada se seleccionó una resistividad de 1 por 10 a la menos 3 en relación con la concentración de impureza de 1 por 10 a la 20. Continuamos sustituyendo los valores en la expresión antes mencionada, y de acuerdo a los valores propuestos entonces sustituimos en la expresión, dándonos como resultado una resistencia de 120.83 ohms. Tenemos entonces los valores propuestos para la primera resistencia. Continuamos ahora con el diseño de la segunda resistencia. En este caso, se seleccionó que tuviera una configuración paralela al borde, es decir, longitudinal. Después, se pasó, como en la resistencia 1, al cálculo de las resistencias del sensor. Para ello utilizamos la misma expresión que se utilizó anteriormente, pero en este caso las dimensiones de la resistencia dentro de la membrana van a ser distintas. Teniendo ahora los parámetros propuestos para la segunda resistencia. Continuamos sustituyendo los valores propuestos en la expresión de la resistencia. Para este caso despejamos L. Sustituyendo los valores tenemos que la longitud de la resistencia número 2 ahora es de 132 micrómetros. Tenemos entonces los valores propuestos para la segunda resistencia, en configuración paralela al borde, es decir, longitudinal.
Veremos ahora el diseño y la simulación en el software console. Como primer lugar, tenemos los parámetros, a partir de los cuales nosotros construimos las resistencias. De acuerdo a los valores obtenidos previamente, nosotros tenemos que L, que es la longitud de la membrana, tiene un valor de 500 micrómetros. L bastidor, que es la longitud bastidor, 800 micrómetros. T, que es el espesor de la membrana, 10 micrómetros. L piezo, que es la longitud de la piezoresistencia 1, 132 micrómetros, y L piezo 2, 145 micrómetros. T piezo, que es el espesor de la piezoresistencia, 300 nanómetros, y W piezo, que es el ancho de la piezoresistencia, 40 micrómetros. Y también utilizamos la presión en términos de pascales. Se encuentra en 0 porque utilizamos una extensión de estudio para el rango de estos valores. Pasamos ahora a la sección de geometría, plano de trabajo, geometría de plano. Y es aquí en donde vamos a definir cada uno de los componentes que conforman el sensor. Como primer lugar tenemos el bastidor. Después tenemos la membrana, que es esta que se encuentra de acá, y nombramos cada uno de los pads que se encuentran en el sensor. Pad 1, abajo izquierda, que se refiere a este. Pad 2, abajo derecha. Pad 3, arriba izquierda. Y pad 4, arriba derecha. De igual manera, para identificar los piezoresistores, tenemos piezoresistor 1 abajo, que es este que se encuentra aquí. Piezoresistor 2, que es el que se encuentra en la parte de arriba. Piezoresistor 3, que se encuentra en esta parte de la izquierda. Y también tenemos el piezoresistor número 4, que se encuentra en la parte de la derecha. De igual forma, definimos cada una de las conexiones de los piezoresistores con los pads. Después de tener ya todos los componentes realizados en el sensor, una manera de poder manipularlos de manera efectiva en el simulador es realizando selecciones. Para ello nos ubicamos en definiciones, luego en selecciones, y aquí iremos creando cada una de las selecciones para las cuales agrupará lo que nosotros requeramos. Por ejemplo, en conexiones tenemos todas las conexiones del sensor almacenadas en ese grupo. En piezoresistencias también, membrana, tenemos seleccionado todas estas partes. El anclaje está en la parte posterior. Si rotamos el MEMS, podemos ver que está seleccionado en la parte posterior. En el bastidor. Y ya teniendo estas selecciones hechas, ahora pasamos a realizar uniones. Es decir, la unión superior se conforma por la membrana y el bastidor, por lo que están seleccionadas en esta parte. Y en la unión de intercolecciones está ubicada con las entidades de entrada de piezoresistentes y las conexiones. Continuamos con la configuración extruir. En esta parte nosotros vamos a seleccionar cuál es el espesor que queremos que tenga nuestra membrana. Para nuestro caso, previamente ya habíamos definido a través de los parámetros que nuestro espesor será de 10 micrómetros. Por lo que en la parte de extruir, en distancias, nosotros especificamos el parámetro T, que alude a espesor. Y por lo que podemos notar en esta parte, es precisamente el espesor que estamos viendo. Continuamos con la parte de materiales. En esta parte nosotros utilizamos 3 materiales: silicio tipo P, silicio tipo N y aluminio. En el caso del silicio tipo P, nosotros lo utilizamos para cubrir el contorno de las piezoresistencias.
como se puede observar acá. Para la parte del silicio tipo N, recubrimos todos los dominios de la membrana. Y para el aluminio, este material se utilizó para cubrir las conexiones de todo el sensor. Como se puede ver, no están seleccionadas lo que vendría siendo las resistencias, solamente las conexiones. Y de esta manera nosotros también establecemos algunos parámetros necesarios en estos materiales, como por ejemplo la permitividad relativa, que en este caso la definimos como 1.000023. De igual forma, para el silicio tipo N, establecimos algunos parámetros como el coeficiente de Poisson a 0.28 y el módulo de Young. Asimismo, para el tipo P, algunos parámetros fueron asignados. Continuamos con el apartado mecánica de sólidos. En este apartado, nosotros añadimos la restricción fija. Como podemos observar acá, gracias a que hicimos las selecciones agrupando cada uno de los componentes pertenecientes a cada grupo, de esta manera nosotros podemos seleccionar de manera más clara y efectiva nuestra selección. Por ejemplo, estamos en restricción fija y utilizamos el grupo anclaje, por lo que seleccionamos y de manera automática se seleccionan todos los componentes que pertenecen al grupo anclaje, como lo podemos ver acá en la parte posterior. De igual forma, en la carga de contorno, en la selección, seleccionamos el grupo membrana. De esta manera, ya tiene todos los componentes asignados en ese grupo. Y de esta manera también se encuentra la fuerza que vamos a aplicar al sensor. Aquí el tipo de carga que utilizamos es presión. Y manejaremos el parámetro PA, que previamente ya hemos puesto en parámetros. Este parámetro nuevamente lo vamos a medir a través de un rango, que será puesto en extensión de estudio. Como paso siguiente agregamos una física, que será corrientes eléctricas cáscara de una capa, ECS. Para esta primera parte nosotros tenemos una selección de contorno. Para ello ubicaremos todas las interconexiones y en este sentido se les dará un espesor. Ya previamente establecido en el estudio, se seleccionó que el espesor de las interconexiones es de 300 nanómetros. Luego tenemos el apartado de material piezoresistivo. Aquí vamos a seleccionar todas las piezoresistencias que están en nuestro sensor. En este caso son 4 y están marcadas en color azul. En este apartado también definimos la densidad de número, que previamente ya habíamos obtenido en el estudio. En nuestro caso es 1e a la 20. Luego pasamos a los pads. El pad izquierdo que se muestra acá será seleccionado como la tierra. La terminal 1, que es el voltaje aplicado al sensor, será el pad que se encuentra en la parte superior derecha, marcada en azul. Y le daremos un valor de 5. Luego, las terminales faltantes nos ayudarán para así medir el voltaje de salida de este circuito. Por lo que, en tipo de terminal lo estableceremos en corriente y le daremos un valor de 0. Asimismo, para la terminal número 3, que se encuentra al otro lado del sensor, la corriente en 0. Después, nos vamos al apartado de multifísica. En este apartado agregamos efecto piezoresistivo, corrientes de contorno. Aquí seleccionamos las 4 piezoresistencias de nuestro sensor. Luego nos vamos al apartado malla. En este apartado seleccionamos un tipo de secuencia para la cual será malla controlada por el usuario. Aquí agregaremos diferentes tamaños, como para la membrana, las conexiones, las piezoresistencias. Luego un triangular libre y así un barrido.
Es necesario aclarar que el triangular libre para nuestro modelo nos arrojó ciertas advertencias, como se muestra en la pantalla. Pero no son advertencias que delimiten el funcionamiento de la malla, por lo que se hace caso omiso a este detalle. Una vez realizado la malla a nuestro sensor, podemos verificar en estadísticas cuáles son los valores de nuestro mallado y podemos verificar que la calidad media del elemento es 0.9, lo que lo hace bastante efectiva. A continuación nos dirigimos a estudio estacionario, y en este apartado seleccionamos extensiones del estudio, barrido auxiliar, y en tipo de barrido seleccionamos nuestro parámetro de pascales, es decir, nuestro parámetro de presión. Aquí es donde seleccionamos el rango para lo cual nuestro sensor es diseñado. Como lo habíamos mencionado al comienzo, nuestro sensor opera en un rango de 0 a 100 kilopascales, por lo que es aquí en donde se establece este parámetro, 0 a 100. Pasamos ahora a la parte de resultados. En esta parte, el software nos da diferentes tipos de gráficas, como por ejemplo, la gráfica de la tensión von Mises, en donde nos muestra cuál es el punto máximo de tensión que se genera al aplicar la presión a la membrana. Y de igual forma podemos ver la deformación debido a esta presión, como se muestra en esta parte. Se realizaron las siguientes gráficas en 3D. La primera fue para poder observar el estrés longitudinal, es decir, el estrés aplicado en el componente Y, como se puede observar en la imagen. Asimismo, se obtuvo el gráfico 3D del estrés transversal para el componente X, como se muestra a continuación. Y de igual forma, se obtuvo el gráfico 3D del potencial eléctrico para poder observar la variación de voltaje en las diferentes terminales. Y de acuerdo a los parámetros establecidos, en donde se estableció que el pad número 1 sería tierra, precisamente tiene un voltaje de 0. Y en donde el pad recibiría la energía con un voltaje de 5. Después obtenemos la gráfica de desplazamiento máximo, en donde la simulación nos arroja que el desplazamiento máximo es de aproximadamente 0.54 micrómetros. Asimismo, obtenemos las gráficas de tensión von Mises en cada uno de los resistores, como se muestra a continuación. La gráfica de tensión von Mises para el resistor número 1, la gráfica de tensión para el resistor número 2 y para el número 3. Como podemos observar, el comportamiento de la gráfica es distinto, y eso se debe a la posición en la que están configuradas las resistencias dentro de la membrana. Asimismo, la tensión para el resistor número 4. Y también obtuvimos la tensión von Mises en el borde de la membrana, como se muestra. Aquí podemos ver que la longitud de arco es precisamente 500 micrómetros. Luego, obtenemos la gráfica de voltaje de salida. Para poder realizar esta gráfica utilizamos una expresión, una variable que denotamos como V sub 0. Y para poder obtener el voltaje de salida, en el apartado de definiciones nosotros definimos la variable voltaje de salida. Y aquí es donde anotamos la expresión que nos va a dar el diferencial de potencial. Como podemos observar, es la diferencia de la terminal 2 menos la terminal 3. Y de esta forma es como nos da la gráfica de voltaje de salida, como se muestra a continuación, en donde podemos observar el rango de presión para lo cual nosotros establecimos el sensor, que es de 0 a 100 kilopascales, en relación con la diferencia de voltaje que va a existir dependiendo de la presión que se le esté aplicando al sensor. Después tenemos el voltaje medio. Esta gráfica se obtiene a partir de la variable V medio.
y esta variable es puesta en variables a partir de la expresión de la diferencia de voltaje de la terminal 2 menos la terminal número 3. Y así es como se obtiene la gráfica que se muestra a continuación. Como podemos observar, el rango de presión es de 0 a 100 kilopascales con su respectivo rango de voltaje. A partir de los datos obtenidos, podemos hacer una comparación de los resultados. Por ejemplo, en el desplazamiento máximo, en los datos calculados tuvimos 5.403 por 10 a la menos 7. Y en la parte de desplazamiento máximo, en la versión simulada, tuvimos un valor de 5.407 por 10 a la menos 7. Como podemos ver, la diferencia entre los valores calculados y el simulado es muy poca, por lo que el sistema del sensor de presión ha sido efectivo.